Y hablando de la difusión de gases. La difusión de gases es el pasaje del gas del alveolo hacia el capilar, ¿sí? Del alveolo hacia el capilar. La vez pasada vimos cómo la mezcla de gases, el aire, llegaba desde el medio ambiente hasta el alveolo, ¿no? Que es el punto donde va a venir el intercambio. Eso se llamó ventilación pulmonar, y habíamos hablado de ventilación alveolar, y habíamos hablado que llegaba solo 350 mililitros, ¿no? Porque respirábamos 500 menos 150 espacio muerto, llegaba a 350 mililitros a los alveolos. Hoy vamos a ver la importancia de la llegada de esa cantidad de aire a nuestros alveolos. Una cosa es el aire y otra cosa es el oxígeno, ¿no es cierto? El aire es una mezcla de gases, ¿sí? Y estos gases, esta mezcla de gases al medio ambiente, a la orilla del mar, aquí a la orilla del Caribe, nos da 760 milímetros de mercurio de presión. Es una mezcla de gases. Pero estos gases también tienen que ver con la temperatura y tienen que ver, ¿sí?, con su volumen en cantidad. Los gases que respiramos siguen las mismas leyes físicas que nosotros hemos estudiado ya en física. Que seguimos, un repaso de la ley de Boyle es: a menor volumen, a menor espacio, las moléculas chocan más y generan más presión, ¿no es cierto? Y habíamos visto que la ley de Dalton era que la presión total de los gases es la suma de las presiones parciales, ¿sí? ¿Cómo eran las presiones parciales? Acá tenemos, por ejemplo, los gases más saltantes que tenemos nosotros: oxígeno, nitrógeno. Los juntamos ambos y ambos generan una presión, ¿no es cierto? Una presión. Esta presión es la presión total, que es la suma de las presiones parciales. Pero a esto tenemos que agregarle la ley de Henry, que es una variable más. Que estos gases que entran tienen que ser solubles, ¿no es cierto? Y a la solubilidad generan una presión. ¿Dónde pueden ustedes ver que los gases algunos gases son solubles y generan una presión? Por ejemplo, cuando van a escapar en Navidad, en Año Nuevo, en cualquier celebración, una botella de champán, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que había ahí en la botella de champán, de sidra? ¿Qué había? Hay CO2, y el CO2 está diluido con el líquido, ¿no? Y su presión está generada en la superficie del líquido. Entonces, cuando ustedes destapan, sale la presión del gas, ¿no es cierto? Y eso permite, es el mismo principio que nosotros tenemos en los alveolos. Llega el oxígeno, está diluido en el líquido alveolar. Hemos dicho que el alveolo tiene una capita de líquido pequeñita, ¿no es cierto? Se diluye para pasar ahí, por presión. Entonces tenemos nosotros tres leyes que hemos estudiado para los gases: Dalton, Boyle y Henry, ¿no es cierto? Y esta mezcla de gases que nosotros respiramos cuando salimos afuera, cuando estamos acá, es nitrógeno, que es lo principal que existe en nuestra atmósfera, el nitrógeno, ¿sí?, que es 78% de nitrógeno. Oxígeno, que es 20.99, 21% de oxígeno que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro medio ambiente, ¿sí? Dióxido de carbono, argón, neón y una serie de gases, ¿no es cierto? Una serie de gases que existen, trazas en el ambiente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la mezcla de gases que respiramos, ¿sí? Nosotros respiramos una mezcla de gases aquí con oxígeno y nitrógeno básicamente. Cada uno de estos tiene un porcentaje. De la presión general de 760 milímetros de mercurio que tenemos a la orilla del mar, tenemos 20.99, 21% de oxígeno, ¿ya? 21% oxígeno. Entonces, ese oxígeno con su 21% va a generar una presión parcial, porque este aire atmosférico que respiramos sigue la ley de Dalton. Todos los gases generan una presión. La suma de los gases genera una presión, 760 milímetros de mercurio. Y cada gas, según su porcentaje, va generando una presión parcial. Antes que me olvide, la delegada, le digo, ya conversé yo con los chicos que tienen 3 faltas, ya hablamos con el doctor Cruz.
tenemos 2 personas y una persona que de graciosito se ha anotado, no se ha anotado, le han anotado 2 veces en la lista, ¿no? Entonces, ya conversamos con el doctor Cruz, van a poder dar examen por ahora. Y esta es la última ocasión, ¿ya? El ciclo es claro, 80% de asistencia, ¿ya? Es decir, de 10 clases, 8 tienen que venir, ¿ya? Tienen 10 clases acá, tienen 8. Y si volvemos a descubrir que pueden anotar 2 veces a una misma persona, a esa persona, no a los que la anotan, no, a esa persona la vamos a disponer hacia la dirección de escuela de decanato y ya vean su medida disciplinaria, ¿ya? Entonces, por favor, tengan cuidado, ¿ya? Si no vienen, no vienen, tienen 2 clases por faltar, no se preocupen, ¿ya? No exageren tampoco, ¿ya? Entonces, miren, 760 mililitros de mercurio es el 100% de la presión. Nosotros tenemos 21% de oxígeno. Si ustedes sacan el 21% de 760, nos sale una presión de 159, 158 puntos y tantos, 159 milímetros de mercurio. De la suma total de las presiones para el Dalton, 760 milímetros de mercurio, 159 milímetros es el oxígeno, ¿ya? El oxígeno. El oxígeno genera esa presión a nivel atmosférico, ¿sí? Ahí tenemos la presión del oxígeno. Pero estos 159 milímetros de mercurio del oxígeno no siempre van a llegar así al alveolo, para poder pasar del alveolo hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, estos 760 llegarán hasta el alveolo, no llegan, ¿ya? ¿Qué pasa en nuestra vía respiratoria? Cuando entra estos 760, comienzan a pelear contra la resistencia del vapor de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las funciones de nuestro sistema respiratorio es calentar el aire, ¿no? Y cuando entra este aire frío y seco, porque nosotros estamos a 37 grados y acá afuera estamos a 20 grados, ¿no? Este aire frío para el organismo seco va a evaporar, ¿no? Va a evaporar un poco líquido que tenemos acá. Y entonces se genera un vapor de agua que genera resistencia. Esa resistencia se ha calculado en 47 milímetros de mercurio. Ustedes acá cuando expiran no se dan cuenta, ¿no? De que estamos expirando vapor de agua. Pero cuando vamos a sitios muy fríos, donde la temperatura es muy baja, y respiran, no lo ven ustedes el vapor de agua que se condensa, y lo ven, ¿no es cierto? Ese es el vapor de agua que eliminamos de nuestro organismo, ¿ya? Seguro que chiquitos jugaban a eso, ¿no? Entonces, ahora ya saben de dónde viene, ¿ya? Entonces, estos 760 vamos a restarlos de 47 milímetros de mercurio, ¿ya? Y entonces al alveolo, ¿cuánto llega de presión? 760 menos 47. 713 milímetros de mercurio que llega al alveolo de presión, ¿ya? Hay otra variable más que tenemos que averiguar para saber cuánto está la presión en el oxígeno. Que en el alveolo, el gas que llega comienza a intercambiarse, ¿sí? Y entra y sale, y entra y sale. Y entonces el oxígeno ya no es 21%, porque el oxígeno está entrando constantemente para meterse a los capilares venosos y volver la sangre venosa en arterial, ¿no es cierto? Que esa es la función del oxígeno. Y el CO2 está saliendo constantemente para expulsar a nosotros al medio ambiente. Entonces, cambia la concentración de gases y aparece el CO2 en el alveolo muy importante, 5,2%, y el oxígeno baja del 21%, baja al 13,5, 13,6 exactamente por ciento, ¿ya? 13,6%. El nitrógeno prácticamente se mantiene, el oxígeno es el que baja bastante, 13,6% por año. Entonces ya no es 21, ya no es, ahora es 13,6%. A nivel atmosférico, ¿cuánto era la presión atmosférica? 760, ¿no es cierto? ¿Y cuánto era el porcentaje de oxígeno? 21%. Pero cuando entra a nuestros alveolos, ¿cuánto es la presión atmosférica en el alveolo? 713. ¿Y cuánto es la concentración, el porcentaje de oxígeno? 13,6. Cambiamos, ¿no es cierto? Estamos cambiando, ¿sí? Ahí ya cambian todas las variables nuestras.
¿Ya? Y hay otra variable más que tenemos que cambiar ahí en el alveolo, ¿sí? Entonces vamos a cambiar la presión. Entonces acá era 760 de atmosférica total, 21% de oxígeno, y el oxígeno, su presión parcial era 159 milímetros de mercurio, ¿sí? Y cuando llegamos al alveolo, la presión atmosférica se transforma a 713. El porcentaje de oxígeno se vuelve 13.6. Y su presión parcial del oxígeno ya no es 159, porque ya cambió su porcentaje. Y es ahora 104 milímetros de mercurio. ¿Y cómo sacan eso? ¿Cómo sacaban el 159? 0.21 por 760, ¿no es cierto? Por 760, 0.21. Salía 159. Este lo vamos a multiplicar 0.136 por el total. ¿Cuánto es el total de presión en el alveolo? 713. 713. A ver, multipliquen 0.136 por 713. Me han prohibido que los haga traer calculador el día del examen, que no les pregunte mucho porcentaje. Les voy a preguntar, pero lo que tengo que preguntar. No les voy a hacer ejercicio como... Porque algunos desaprobados del año pasado se han quejado que no puede ser. Entonces el doctor Cruz me dijo, bueno, vamos a equilibrar, ¿no? Vamos a equilibrar. ¿No es 104? ¿Cuánto sale? 0.136 por 713. 104. 96. 96. Ya está. Es que hay otras variables de intercambio. Por eso se redondea a 104. ¿Ya? A 104. Es que debe haber algo más que... Es más, se redondea casi a 100. Pero para cuestiones didácticas no vamos a redondear a 104. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar 760, 159, 21%. Y cuando llega al alveolo, gracias a la magia de la presión de vapor de agua, cambiamos a 713, 0.136 o 13.6%, y 100 a 104 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en el alveolo. Esa presión es importantísima, porque para que pase el oxígeno del alveolo hacia el capilar, tiene que haber una diferencia por lo menos de 1 milímetro de mercurio del alveolo al capilar, para que pase la molécula de oxígeno por la membrana alveolo capilar, ¿no es cierto? Es decir, tiene que pasar la membrana del alveolo, el intersticio, la membrana del capilar y meterse a la hemoglobina, ¿no? Por lo menos tiene que haber una diferencia de 1 milímetro de mercurio. Entonces, a veces eso se hace un poco más difícil, porque el oxígeno es 24 veces menos difusible que el CO2. El CO2 sale y entra como en su casa en la membrana alveolo capilar. El oxígeno no. El oxígeno, su coeficiente de difusión no le permite difundir tan fácilmente. Más adelante vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, aquí ya hemos visto esto, la presión parcial, cómo calculamos la del oxígeno, 158.8, 159. La presión parcial del alveolo, le quitamos los 47 milímetros de mercurio, 760 menos 47, 713 por 0.136, que sale 103 puntos y tantos, más o menos. ¿Ya? 713 por... Entonces, ya estamos de acuerdo dónde salen los 713, ¿no es cierto? Que llegan al alveolo, ¿sí? Ya, listo. Esta composición del aire alveolar tiene que ir cambiando constantemente debido al ingreso de oxígeno y salida de CO2. Y entonces los porcentajes, como hemos visto, van cambiando. En el alveolo se hace presente el CO2 y tenemos, ¿cómo medimos el CO2 que sale del alveolo? Su presión de CO2 que sale del alveolo. Tenemos ahora aparatos, así como tenemos oxímetro de pulso, ¿no? Que ustedes ya miden la saturación de oxígeno, que ahora vamos a ver, en las siguientes clases vamos a ver ya para qué les sirve eso, ¿sí? Porque ahora es bonito ver el pulso y la saturación, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces ahora, pero eso es, con respeto que se deben, eso es para enfermería, ¿no es cierto? Ver los valores, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber de dónde vienen, porque sabiendo de dónde vienen, pueden saber cómo le van a dar el tratamiento a un paciente, ¿no? Cómo le van a dar, cuánto oxígeno le van a dar, qué medio le van a dar, por qué le van a dar, ¿sí?
porque esa es nuestra chamba, ¿sí? Entonces, para eso están ustedes aquí, ¿ya? Para saber qué es lo que van a hacer con eso. Fisiológicamente, ¿no? Ya les he dicho, o sea, hay un detalle que ustedes creo que no se han percatado, jóvenes, y que les voy a volver a repetir porque ya es como la quinta vez que les digo. La medicina gira en torno a la fisiología, la anatomía, ¿ya? Si ustedes salen flacos de fisiología y de anatomía, se les va a hacer un mundo el resto de la carrera, un mundo, ¿ya? Entonces, porque va a pasar lo que ha pasado en el examen de ayer, que se han aprendido de memoria las cosas y cuando les piden que comiencen a razonar un poco, sonamos. Y nosotros, ante un paciente, no podemos actuar de memoria, tenemos que razonar porque tiene varias variables, ¿ya? Entonces, pero si tienen sus conocimientos regularmente bien establecidos, no se preocupen, va a ser todo cae por su peso. ¿Y cómo vamos renovando este aire en el alveolo? ¿Cómo vamos renovando este aire en el alveolo? Entra y sale, entra y sale, entra y sale. Vamos a acordarnos un concepto que hemos visto en la clase pasada. Capacidad residual funcional. ¿Qué eran las capacidades? Eran la suma de dos volúmenes. Para la práctica que vamos a tener de acá 2 semanas ahora, ¿no? Porque la próxima semana, hoy día el grupo B, el próximo jueves y viernes harán su seminario 6D y el 28 haremos el examen. Pues la primera semana de octubre, que ya no creo que me den libre, que es día de la medicina, el estudiante de medicina, todo, pero ya creo mucha juerga, creo, ¿no? Entonces, ese día vamos a hacer una práctica de volúmenes respiratorios, ¿sí? Pero ustedes tienen que acordarse, básicamente tienen que acordarse, que el volumen respiratorio es, tenemos 4 volúmenes respiratorios, y los 2 volúmenes importantes para la capacidad residual son el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio, es decir, el que botamos a la fuerza, ¿no? Y el volumen residual es el que se queda en los pulmones siempre. Sumando esos dos nos salen entre 2.300 a 2.400, cada uno es 1.200 más o menos. Ya, de estos 2.400 que se quedan siempre ahí, no se va a cambiar pues los 2.400 cada respiración que tenga, ¿no? Porque cada respiración solo entran 500 mililitros. ¿Y cuánto cambiamos? ¿Se acuerdan cuánto cambiamos? 350, porque restamos de 500, restamos 150 el espacio muerto y solo cambiamos 350. Entonces solo eliminamos una parte de cada respiración. En 30 segundos solo hemos intercambiado casi la mitad de estos 1200 mililitros, solo lo hemos intercambiado. No podemos cambiarlo rápido. ¿Por qué? Porque si comenzamos a cambiarlo rápido, ¿no? Entonces alteramos nuestro pH, porque el CO2 se elimina muy rápido. El CO2 es una variable del pH importantísima. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, están dando examen ustedes y no saben el examen. ¿Qué pasa? Comienzan a respirar agitados, ¿no? Comienzan a respirar más rápido, ¿sí? Pues comienzan a respirar más rápido, ¿qué es lo que pasa? Eliminan su CO2 más rápido, ¿sí? Y cuando eliminan su CO2 más rápido, esta mezcla de gases comienza a alterarse. Y entramos en una alcalosis respiratoria primero, después una alcalosis metabólica, ¿sí? Porque bajó el CO2, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? La alcalosis lo lleva a una vasoconstricción total, ¿no? Que principalmente afecta el cerebro, ¿ya? Entonces, como lleva vasoconstricción total, primero que no piensan bien, o sea, peor entran en él, y la segunda, como no llega a sangre al cerebro, se desmayan como pollitos y se caen, ¿no? Y eso es lo que sucede también cuando se van ustedes a sus conciertos, ¿no? Cuando las chicas que les gusta ver a Clavito y su chela, van, ¿no? Entonces van y comienzan a gritar y ¡pum!, se desmayan, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando comienzan a gritar, pues, botan más CO2, ¿no? CO2. El intercambio es más rápido y alteran su pH. Entran en alcalosis, hay vasoconstricción, se desmayan, ¿ya? Entonces el oxígeno tiene que ser absorbido hacia la sangre y el CO2 tiene que ser eliminado hacia el alveolo, ¿sí? Entonces a esa tasa normal de eliminación, entonces el oxígeno es más o menos 104 milímetros, hemos dicho ya 100 milímetros de mercurio, pónganle para que se acuerden ya, 100 en el alveolo es la presión de oxígeno. Y la presión del alveolo, como entra y sale, como es 5% ya el porcentaje de CO2 en el alveolo, su presión es 40 milímetros de mercurio. Entonces, en el alveolo tenemos 100 de oxígeno y 40 milímetros de
CO2, porque sale y sale el CO2, porque se difunde más rápido, porque es 24 veces más difusible que el oxígeno. ¿Ya? Y esto es maravilloso, todo es bonito, pero hay otra variable que tenemos que pensar. Que todo lo que hemos hablado es a nivel de la orilla del mar. Pero cuando comenzamos a subir, van cambiando las cosas, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros subimos, acá dice, por ejemplo, México, la Ciudad de México, que es una bien estudiada, tiene 585 milímetros de mercurio. Comparable nosotros con Arequipa, por ejemplo. Arequipa tiene 2.400 metros sobre el nivel del mar. La misma presión, 585 milímetros de mercurio. A 585 milímetros de mercurio, saquen sus papeles, quiero que 585. El 21%, ¿cuánto será la presión parcial de oxígeno? Porque no cambia el porcentaje de oxígeno, ¿no es cierto? No hay menos oxígeno. 122. ¿Cuánto? 122. 122, 123, ya, 123. O sea, en Arequipa la presión es 585 milímetros de mercurio y 123. A orilla del mar es 760 y 159, ¿no es cierto? Ya estamos diferenciando eso. Vamos a entrar al alveolo. 585 menos 47. 538. ¿Cuánto? 538. Y está, son 538 milímetros de mercurio en el alveolo, ¿sí? En el alveolo. 538, ya no es diferente, ¿no es cierto? 538. A eso lo vamos a multiplicar 538 por 0.136, que es el porcentaje de oxígeno que hay en el alveolo. 73. O sea, nosotros a la orilla del mar tenemos 100 milímetros de mercurio en el alveolo, de oxígeno. En Arequipa, que está a una altura de 2.400, tenemos 2.400 y tantos, tenemos 73 milímetros de mercurio de presión. No hay menos oxígeno. Lo que pasa es que hay menos presión de oxígeno. ¿Ya? Y esto lo vamos a ir jugando así. Lo vamos a ir jugando y va subiendo y vamos subiendo, ¿no es cierto? Vamos cambiando. Por ejemplo, ya Bogotá es lo mismo. Por ejemplo, Lima, el Everest. Uno de los picos del Everest está a 8.000 metros, uno, porque hay otro 8.600, ¿no?